Ok, buenos días una vez más. Entonces vayan conmigo, por favor. Continuamos con nuestra serie. Y hoy entramos al capítulo 6 y vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 4, aunque no vamos a entrar en materia con estos, pero ese es el tema, porque vamos a hablar de la responsabilidad ahora de los hijos. Tocando el tema, ¿cuál es el problema en los hogares? Dice entonces Efesios capítulo 6, versículo 1, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Hijos, digo, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Entonces, si se fijan, el capítulo 6 continúa hablando, tratando con el tema del cristiano en el hogar. Pero ahora está enfocado, relacionado con los padres sobre los hijos. Y yo creo que ese es uno de los temas, por eso vamos a entrar en un paréntesis. Porque uno de los problemas grandes que hay dentro de los hogares, hablando de los hogares en general, es el problema de los hijos, ¿verdad? La crianza de los hijos. Y yo quiero hablar de algunos puntos un poquito complicados, ¿no? Porque yo sé que la mayoría del pensamiento de muchos de nosotros, y hablo hasta de nosotros, tal vez no piensa como piensan las Escrituras. ¿Por qué? Porque hemos sido entrenados de una manera diferente. Sin querer, de una manera sutil, las ideas, las filosofías de este mundo entran a nuestras vidas y entonces las tomamos como una verdad, ¿no? Como algo que tiene sabiduría. Y eso a veces significa que vamos dejando lo que opinan las Escrituras en cuanto a la crianza de los hijos. Por eso digo que este tema sí tiene un poquito polémico, porque seguramente a lo mejor usted de momento no va pues a congeniar con este tema. Pero yo nomás les pido que abran su corazón, abran sus ojos, porque mucho de lo que voy a decir aquí, yo estoy seguro que mucho de lo que voy a decir aquí, tal vez mucho no lo hicimos, ¿verdad? Tal vez no tuvimos la idea. Para ser más exactos, teníamos el conocimiento porque no ignoramos lo que dice esta escritura, Efesios capítulo 6, lo hemos leído muchas veces, ¿verdad? Y tal vez a lo mejor por ahí alguna predicación de esta enseñanza, pero yo creo lo que nos ha faltado en cuanto a este tema no ha sido conocimiento, sino luz, que eso es algo diferente. Alguien puede conocer algún pasaje, alguien puede ser muy conocedor de las Escrituras, pero eso no significa que en realidad entienda el contenido, ¿no? El trasfondo espiritual de la enseñanza. Y creo yo que nos ha faltado esa luz, esa sabiduría que viene de Dios para poder en verdad entender eso. ¿Y por qué lo digo? Porque la mayoría de nosotros hemos cometido muchos errores en la crianza de los hijos. Muchos. ¿Qué deberíamos de ver cuando nosotros hacemos bien las cosas? Por lo menos deberíamos ver que nuestros hijos son hijos educados, son hijos que respetan a sus padres y tal vez hijos que siguen al Señor. Pero si nosotros observamos nosotros mismos, nuestras familias y las familias de gente que nosotros conocemos de otras iglesias o de donde venimos, se van a dar cuenta que muchos de los hijos en realidad no están en los caminos del Señor. Y si no están en los caminos del Señor, cuando los papás sí están o la mamá sí está, en realidad, déjenme decirles que es un serio problema cuando los hijos no están en los caminos del Señor. ¿Por qué? Porque tal vez no hemos hecho nuestro trabajo. O al menos para no quedar con la culpabilidad. Por lo menos que hicimos lo que teníamos que hacer y no quedó en nosotros, ¿verdad? Porque a veces uno puede hacer bien las cosas, evangelizar, educar bien a nuestros hijos y a veces aún así, pues los hijos tomar otros caminos. Pero que no quede en uno, ¿verdad? Entonces, lo que hoy vamos a ver es no la filosofía de este mundo, porque estos conceptos necesitamos quitarlos. Y necesitamos meter lo que dice las Escrituras, porque las Escrituras
al menos para el cristiano, tiene poder autoritativo, ¿verdad? Debe de gobernar nuestras vidas, debe de cambiar nuestra forma de pensar. Ahora, ¿por qué muchos hogares están mal? Ahora, no solamente los hogares del mundo están mal, ¿verdad? Porque, bueno, si no tienen a Dios, pues posiblemente el porcentaje de que los hijos estén mal seguramente va a ser más alto. Pero también estamos hablando de que muchos hogares cristianos, los hijos están mal. Es un problema no solamente de la gente que no tiene a Dios, sino también de los hogares cristianos. Entonces, aquí desechando poco a poco a través de esta enseñanza los patrones que hemos ido aprendiendo y empezar a aceptar los patrones que vienen en la Escritura. Amén. Entonces, vamos a ver al menos 3 puntos de por qué los hogares están mal. ¿Sale? 3 puntos nada más. Y sobre eso vamos a ver qué dice la Escritura. Entonces, empezamos con el punto número 1. Punto número 1 es ¿por qué los hogares están mal? En primer lugar, porque las madres están ausentes de los hogares. Punto número 1. Bueno, ya desde ahí, pues tal vez la mayoría piense que la mamá no esté en el hogar, pues hemos normalizado eso. ¿Por qué? Porque la mamá sale a trabajar, ¿verdad? Pero ¿cuál es un problema en realidad? ¿Por qué hay problemas con los hijos? Por la ausencia de las madres en los hogares. Déjeme orar. Padre, esta mañana quiero darte gracias y te pido que nos des sabiduría, Señor. Que podamos ver, Señor, en dónde están las raíces de nuestros males, Señor. Señor, perdónanos si no hemos sido sabios en esta área, Señor. Perdónanos, Padre, si no tenemos hijos que presumir, Señor, porque no hemos hecho nuestra labor, no hemos hecho nuestra tarea, Señor. Pero que esta enseñanza, tal vez, Señor, para muchos que ya sus hijos están grandes, que tal vez algunos ya están casados, Señor, que de alguna manera, Señor, podamos influir, Señor, en ellos. Y que toda esta enseñanza, Señor, aunque tal vez ya no sea para ahora, Señor, podamos enseñar, instruir a nuestros hijos cómo deben enseñar a sus hijos. Cómo poder dar un buen consejo para aquella familia que está batallando con sus hijos, Señor. Y aun cuando no tengamos ni siquiera hijos, Señor, esta enseñanza no cae en sacos rotos, Señor. Y te pido que tú la uses, Señor, como un instrumento para bendecir los hogares, para bendecir los hijos, Padre. Y para que vuelva la esperanza, Señor, de no ver hogares divididos, hogares destruidos, Señor. En donde no ver, sobre todo, Señor, los hijos, Señor, que aunque amamos a Dios y deseamos de todo corazón que tú, Señor, obres en la vida de nuestros hijos, en la mayoría de los hogares, inclusive hogares cristianos, Señor, nuestros hijos, Señor, tal vez no te aman, Señor. Tal vez no tienen temor de ti, Señor. Y ese es el problema, Señor. Que hemos normalizado eso, Señor. Hemos dado como algo normal, Señor, cuando en realidad no lo es, Señor. Y lo último que queremos ver, Señor, es ver nuestros hijos perdidos, Señor. Nuestros hijos que caminan en el mundo sin Dios, Señor. ¿Y qué esperanza puede haber, Señor, si ellos llegaran a fallecer, Señor? ¿Qué esperanza tienen, Señor? Por eso, Señor, la urgencia, la gravedad, Señor, y la importancia de este tema, Señor, que tú nos des luz. Gracias, Señor. Entonces, en primer lugar, como punto número 1, ¿por qué los hogares están mal? Porque las madres no están en las casas. Ese es punto número 1. Muchos hogares están mal porque los hijos están solos, se crían solos en realidad. ¿Y qué hace la mamá para sustituir eso? Pues bueno, pues le paga a alguien que cuida a los hijos o lo lleva con una persona a un hogar o a una guardería, ¿verdad? ¿Y qué esperamos los papás o qué espera la mamá de esos hijos cuando los deja al cuidado? Pues que los cuiden bien, ¿verdad? Que los eduquen bien, que los amen bien.
Que cuando nuestros hijos tengan una necesidad, pues que ellos estén ahí para poderlos atender. Pero muchas veces cuando nos dejamos a nuestros hijos al cuidado de alguien, a veces no son los únicos. A veces en ese lugar hay más que uno, ¿verdad? Y entonces eso ya se vuelve un problema. ¿Por qué? Porque esa persona ya no solamente va a cuidar a nuestros hijos, sino va a cuidar a otros hijos. ¿Y qué deseamos de esa persona? Pues que los críe bien. Pero no son sus hijos. No son sus hijos. Y aquí el problema de esto, el problema de dejar los hijos en otros lugares, es que nunca vamos a poderlos supervisar de primera mano. Porque, ¿cómo sabes cómo lo están criando? ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes cómo lo están cuidando? Tú no sabes si en realidad cuando el niño necesite afecto, cariño o ayuda, en realidad se lo estén dando. ¿Y por qué no sabemos? Porque no estamos ahí. Porque la mamá no está ahí. Y eso se vuelve un problema. Y la necesidad que tiene en ese momento, de la necesidad de la mamá, pues la mamá no está. Y se lo está supliendo otra persona, pero nunca esa persona va a suplir el lugar de la mamá. Nunca. Entonces, la única calificada para hacer ese trabajo con paciencia, con esmero y con amor, obviamente, ¿quién es? La mamá. Es la mamá. Por mucha confianza que le tengamos a la persona, por mucha confianza, aunque esa persona sea una persona de confianza, jamás va a poder ocupar el lugar de la mamá. Pero esta idea de que la mamá es la más calificada para hacer ese trabajo, obviamente se ha ido perdiendo poco a poco. Ya no se piensa en eso. Entonces la madre, fíjense bien, la madre que cuida a sus hijos y los cuida con responsabilidad y amor se ha ido distorsionando a tal grado que se le ve como una persona fracasada cuando la mamá se queda en casa, ¿verdad? Entonces si se queda en casa, entonces no está desarrollando su potencial porque se queda en casa solamente a cuidar a sus hijos. ¿Y quién es una mujer exitosa? No la que se queda en casa, sino la que sale a trabajar. Y esa mentalidad es muy fuerte hoy en día en la vida de la sociedad y también es muy fuerte en la vida de los cristianos. Porque la mayoría de las mamás o en la mayoría de las familias, cuando escucho sobre la crianza de los hijos, justificamos dejarlos por ir a trabajar aun cuando no haya necesidad. ¿Por qué? Porque la mamá se tiene que desarrollar su potencial y entonces sale de casa y dejamos a los hijos solos. Entonces, se ha ido comprando entonces la filosofía de que la mujer realizada es la que sale a trabajar y solo los mediocres se quedan en casa. Ahora, yo entiendo, porque hay que subrayar esto, yo entiendo que muchas mujeres salen a trabajar no porque quieran salir a trabajar, sino porque tienen necesidad. ¿Verdad que sí? Hay muchas veces que la mujer sale porque tiene una gran necesidad. Pero mis queridas hermanitas de esta mañana, ese no es el ideal de que la mamá salga a trabajar para dejar a sus hijos. Que la mamá salga a trabajar cuando en realidad no se tenga otra opción. Si no hay otra opción, bueno. Pero aquí debe de quedar muy claro, no es el ideal. Si en verdad hay tanta necesidad o hay tanta deuda en la casa que no se tiene otra manera, bueno, yo cuento entonces un caso muy especial. Pero la idea es, en lo posible, que la mujer no salga. Esa es la idea. Lo vamos a ver luego en las escrituras. Entonces, ningún trabajo, por muy bien que te pague, vale la pena descuidar a tus hijos, que es la posesión más valiosa que Dios nos ha dado a las madres.
Ningún trabajo, por mucho que te paguen, vale la pena para poder descuidar la posesión más valiosa que Dios les ha dado a las madres, que son los hijos. Piensen, mamás, piensen. Si en verdad el dinero vale la pena, si por ello, por el descuido y porque no estamos en ellos, perdemos a nuestros hijos. Y en este caso yo sé que es complicado, por eso digo es conflictivo. Tenemos que sopesar, ¿verdad? Le damos buena casa, les damos buena comida, les damos inclusive viajes, vacaciones, les damos buena ropa, que está bien, que no es que está mal, ¿verdad? O por querer darles eso, los perdemos y más tarde que temprano los vemos lejos de Dios. Entonces tenemos que sopesar. Queremos darles buena vida, una buena casa, vacaciones, útiles, buena ropa, entonces hay que salir a trabajar. Pero si eso implica perder a los hijos, y no solamente perderlos en el mundo, sino que no vivan con Dios, y que esa persona después nunca se acerque a Dios, y cuando muera sabemos que no va a estar en la presencia de Dios, entonces tenemos que valorar y tenemos que sopesar. ¿Qué es lo que más vale la pena? Y obviamente esa decisión yo no la puedo tomar. Cada hogar, cada casa la tiene que tomar. Pero piensen que a veces por justificar, por dar buena ropa, por suplir esas necesidades, a veces abandonamos. Pero el precio es que sus hijos se alejen de nosotros y en el peor de los casos nunca encuentren a Dios. Entonces, ¿se oye bien? Que digo, bueno, es que salgo a trabajar porque les quiero dar lo mejor. Se oye bien. Pero si eso que les vamos a dar, vamos a perder a nuestros hijos, yo digo, no vale la pena. Pero obviamente cada quien debe tomar sus decisiones. Entonces debemos de detenernos y pensar qué es lo más importante que le podemos dar a nuestros hijos a la luz de la eternidad. Porque lo que nosotros les vamos a dar en las cosas materiales es temporal. Puede ser que nuestros hijos puedan tener necesidades y no darles lo mejor, pero ¿qué les vamos a dar? Lo eterno. Entonces cada quien debe de valorar. ¿Y qué es lo que las escrituras nos enseñan con respecto a esas decisiones? Entonces, de las mayores responsabilidades que tiene la mujer, de acuerdo a las escrituras, es cuidar a sus hijos. Y de los mayores errores que puede tener una madre es sacrificar el tiempo con sus propios hijos por causa de desempeñar un trabajo o una profesión. Ahora, esta no es una posición machista, porque yo sé que siempre, es que no es una posición machista, sino es una posición que Dios establece en el hogar. Dice 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 11. Vayan conmigo, por favor, a Timoteo 2:11. Dice Timoteo 2:11, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañada, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Aquí hablando Pablo de que la mujer tomó un lugar que no le correspondía. Ese lugar, la autoridad la tenía el hombre también falló, obviamente. Pero la mujer tomó un lugar que no le correspondía, y por tomar un lugar que no le correspondía, entonces fue engañada. Y dice, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero dice, pero se salvará engendrando hijos. ¿Qué significa esto? Que entre más hijos tenga, más asegura su salvación. No, está hablando de la crianza de los hijos. Está hablando de la crianza de los hijos. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe,
amor y santificación con modestia, con mucha modestia. Ahora, con esto no estamos diciendo, cuando digo que el principal ministerio de la mujer es el hogar, con eso no estamos diciendo que es el único ministerio a la que puede dedicarse, pero sí es el más importante. Y desde ahí nuestras prioridades han cambiado, porque seguramente muchas de las madres, su ministerio más importante no es el hogar. Ese es como de paso o porque, bueno, me casé y no tengo otra. Pero en realidad el ministerio más importante que tiene la mujer es en el hogar. Y en el hogar no es barrer, son los hijos. ¿Por qué la mamá está en casa? No porque tenga que barrer. Bueno, pues eso lo tiene que hacer de paso, eso sí es de paso. Pero está ahí porque alguien tiene que estar con los hijos. Y si te parece que los hijos son cosa menor, entonces pues yo no sé qué cosa podría ser más importante en tu vida. El marido. O el marido. Pero el marido normalmente no va a estar en casa. Hay que atenderlo, que es el Dice 1 de Tito 5:9. Otro pasaje que habla del deber de la mujer. 1 de Tito 5:9. Chequen si es Timoteo, perdón. 1 de Timoteo 5:9. Perdón, no hay 1 de Tito. 1 de Timoteo 5:9. Dice, sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido. ¿Se fijan cómo aquí va cambiando ya las prioridades y el orden? Ya aquí ya no estamos hablando, como decía mi papá hace 2 domingos, cuando el hombre podía tener muchas mujeres. Cuando el hombre podía tener muchas mujeres, déjeme decirle, mucha gente cree que así vivía el pueblo de Israel, y no es así, ¿eh? Solo algunos cuantos podían tener esas mujeres porque podían hacerlo. Pero la mayoría del pueblo de Israel solamente tenía una mujer. O sea, ¿podía hacerlo económicamente? Tenía mucho que ver las finanzas. Pero lo que estoy diciendo es que la idea es que, el pueblo de Israel, todo el mundo tenía dos que tres mujeres. No, la mayoría solamente tenía una. Las excepciones eran cuando se tenían varias mujeres. Y está el caso de Salomón. ¿Y qué pasó con Salomón? Que muchas veces se lo he dicho. Pues Salomón fue el hombre más sabio. No se va a lamentar un hombre más sabio que él, pero ¿qué pasó con su sabiduría? Pues no le sirvió de nada. Porque ¿cuál fue su perdición de él? Las mujeres. Las mujeres lo empezaron a embabucar con sus ídolos, con sus dioses. Y en vez de estar honrando a Dios y en vez de estar exaltando a Dios, empezó a levantar altares a las diosas y a los dioses de cada una de sus mujeres. La Biblia no termina hablando muy bien de él. Le digo, yo no sé si en verdad Salomón fue un hombre salvo. Yo no sé. Pero la Biblia habla de que él acabó muy mal, siendo el hombre más sabio de esta tierra. Entonces dice 1 Timoteo 5:9, sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha creado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Entonces la iglesia, ¿qué está diciendo aquí? La iglesia quería ayudar a las viudas económicamente, pero no a cualquier viuda, sino que deberían tener, ¿qué? Buen testimonio. Pero observen lo que acabamos de leer, cuáles eran los parámetros que utilizaba la iglesia antigua para calificar una viuda de buen testimonio. Y si ustedes leen detenidamente, no dice si evangelizaba, no dice si era misionera, no dice si daba clase a los niños, no dice si barría la iglesia. Si ustedes se fijan,
Una mujer de buen testimonio se basaba en su hogar. Si ha hospitalizado, si ha lavado los pies de los santos, si ha criado a los hijos. Esa es la mujer que queremos ayudar. Entonces, los ministerios que se tomaban en cuenta a la hora de evaluar a tales personas era su labor en el hogar. Era la crianza de los hijos, la hospitalidad, el socorro a los afligidos. Eran evaluadas con el contexto del hogar. Ahora, no estamos diciendo que la mujer no deba de evangelizar o dar clases de Biblia a los niños. Solo que estamos diciendo que el ministerio esencial de la mujer es el hogar. Ahora, este mismo pasaje, después de hablar de las viudas que son más jóvenes, debajo de los 60 años, dice el versículo 14. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. ¿Qué es lo que dice Pablo aquí una vez más? Una vez más, Pablo vuelve al mismo punto. El ministerio esencial de la mujer gira alrededor del hogar. Después Tito habla de las ancianas. Tito, ahora sí, vayan a Tito, capítulo 2, versículo 3. Tito 2, 3. Dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a qué, a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea deshonrada. Una vez más, ¿de qué está hablando? De su principal ministerio, el hogar. Su principal ministerio, el hogar. Entonces, esta es la visión bíblica del ministerio de la mujer en el hogar. No es un estorbo para servir al Señor, obviamente, sino más bien es el lugar principal donde el servicio debe estar ahí y donde la mujer debe desarrollar. Ahora, es verdad que la mujer debe desarrollar su máximo potencial que Dios le ha dado, al igual que los hombres. Sí, estamos de acuerdo en eso. Que la mujer está llamada a desarrollar su intelecto, sus capacidades también. Pero en la medida de lo posible, como dijo alguien, que ese desarrollo se haga antes de que se case. Que estudie, que se prepare, está bien. ¿Por qué? Porque si se quiere casar, ¿qué va a pasar? Seguramente va a tener hijos. Y si no está pensando en criar hijos, ¿cuál sería la recomendación? No se case. ¿Y entonces qué? Pues que sea una licenciada, que desarrolle, que sea una buena profesionista, en donde no esté pensando en la casa y pueda desarrollar todo ese proceso. No hay ningún problema. Pero si se casa y tiene hijos, entonces la prioridad de esa mujer tiene que ser sus hijos. Entonces es verdad que el mundo no aprecia precisamente ese llamado principal de la mujer en el hogar, pero Dios sí lo aprecia, mis hermanas. Y nosotros no servimos al mundo, nosotros servimos a Dios. Y Dios lo ve con buenos ojos. Por eso digo que ninguna labor es más noble que criar a sus hijos para la gloria de Dios. Y déjeme decirle que no es fácil, complicado. Si nuestro mayor logro, mujeres, si el mayor logro es que su hijo vaya al cielo, cumplió su misión. Si usted cree que su mayor logro es que su hijo termine una carrera, creo que está usted equivocado. Y no estoy diciendo que está mal, no está bien. Pero el mayor logro que una mujer puede tener en sus hijos no es que su hijo tenga un buen trabajo y tenga un buen carro. No, que su hijo, cuando él muera, sabe que va a estar con Dios. Ese es el mayor logro que una mujer puede tener con su hijo.
Y yo digo que no existe una mujer que sea exitosa en las dos cosas, en el trabajo y en el hogar. O es excelente en el hogar o es excelente en el trabajo, pero por lo general es muy complicado ser exitosa en los dos lados. ¿Y qué pasa con esas mujeres exitosas que se pasan todo el día en la calle? Pues que ganan muy bien, tienen un buen carro, pero seguramente vea a sus hijos cómo son. Por lo general, le puede tocar unos hijos de maravilla. Sí, yo digo que no. Que con poquito usted logre educarlos, pero por lo general no se hace así. Sería la excepción. Pero no se puede tener éxito en el trabajo y en el hogar. Porque los dos demandan tiempo. Otro problema que existe en el hogar es la ausencia de los padres. Ahora los padres. Porque estamos hablando de los hijos. Es el 2, punto número 2. ¿Y por qué hablamos de los padres? Porque muchos de los padres dejan la dirección del hogar en manos de la esposa. Y entonces el padre se desentiende de su responsabilidad. Es el padre que tiene la responsabilidad de moldear el carácter de sus hijos y de prepararlos para la vida. O sea, el padre es el complemento de la tarea de la mujer, pero quien lleva la batuta para disciplinarlos es el papá. O sea, no se lo puede dejar todas las mamás. Las mamás los cuidan, les dan amor, les dan ternura. Están con ellos cuando tienen necesidad. Pero la disciplina, la batuta la lleva el papá. Por eso dice Efesios 6:4, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos, hablando de papá y mamá, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Entonces aquí está hablando de que los hijos deben de obedecer a ambos, porque ambos tienen autoridad sobre ellos. Ambos deben de dedicarse a la tarea de moldear el carácter de los hijos. Pero es el padre el que debe de tomar el liderazgo. Y tomar el liderazgo, por un lado, también significa obviamente el sustento de la casa. El papá es el que debe sostener la casa, como muchas veces me lo dice mi esposita. El que debe de sostener la casa, ¿quién es? Es el esposo. Ahora, a veces la mujer tiene que salir a trabajar. ¿Por qué? Porque lo que gana el esposo no es suficiente. No es suficiente. Y a veces, por eso, la madre tiene que salir a trabajar. Pero les vuelvo a repetir, que salgan los dos no es el ideal. No es el ideal. Entonces, en este punto, cuando la madre tiene que salir a trabajar, solamente tenemos que asegurarnos que no sean por dos cosas. Porque papá es irresponsable o porque sea por pereza. Porque puede ser que un padre trabaje y no le alcance, pero no es por pereza. O por simplemente se quede en la casa y no quiera trabajar. Es un irresponsable. Pudiera darse ese es el caso. Entonces, lo que se quiere aquí lograr es que la esposa, en lo que sea posible, no salga a trabajar para que ella pueda estar en casa. Primera de Tesalonicenses, el capítulo 2, versículos 10 y 12, Pablo está comparando su ministerio con la labor de un padre. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 10 y 12. Entonces, si se está comparando con la labor de un padre, entonces de alguna manera está refiriéndose a lo que el padre debe de hacer. Dice el versículo 10, vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa, justa, irrepresiblemente nos hemos comportado con vosotros los creyentes, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos,
exhortamos y consolamos a cada uno de vosotros y os encargamos de que anduvieses como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Entonces la imagen que está presentando aquí no es la de un padre ausente, sino la de un padre que conoce bien y sabe las necesidades de sus hijos, como Pablo. Conoce sus necesidades. Ahora, es muy importante, subrayo, es muy importante que el hombre pueda proveer para su hogar, pero no al punto de que por hacer dinero olvide sus labores en su casa, porque a veces también existe el extremo. El papá trabaja las 24 horas y nunca está en casa. Entonces, ¿en qué momento va a tomar las riendas de los hijos o tomar el liderazgo para criar a sus hijos? Pues nunca lo va a tener. Y a veces no es porque se tenga necesidad, sino porque se quiere tener más. Y hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Por qué? Porque estamos sacrificando el cuidado de los hijos. Yo les puedo decir ahorita que nada vale la pena, ni tener mucho dinero, ni tener un buen trabajo, que ver a nuestros hijos lejos de Dios. Nada vale la pena. Y déjenme decirles, porque la mayoría de ustedes nos conocen, la mayoría de nosotros nos dedicamos casi de tiempo completo a servir al Señor. Y eso significaba que muchas veces ni estábamos en casa. ¿Por qué? Por servir supuestamente al Señor. Y ese es el otro punto. Otro mal que hay en los hogares es un celo equivocado para servir al Señor. Punto número 3. Otro mal que hay en los hogares es un celo equivocado para servir al Señor. Es decir, el servicio al Señor nunca debe ser una excusa para atender a los hijos. Nuestra sinceridad al servir a Dios no aminora el daño que le podemos hacer a nuestros hijos si los descuidamos. Somos tan fieles, tan cuidadosos, tan puntuales a la iglesia, que no faltamos a ninguna reunión, a ninguna junta, que estamos ahí y decimos, bueno, como estamos sirviendo al Señor, pues es para la gloria de Dios, y bueno, ¿qué mal puede tener? Bueno, a veces estamos tan metidos en la iglesia que prácticamente a veces son todos los días estando en la iglesia después de trabajar, ¿verdad? Que no hay tiempo para los hijos. Y eso le estamos llamando un celo equivocado, porque eso no es correcto. Y muchos llegamos a pensar que estábamos sirviendo al Señor, que eso era justificable, ¿verdad? Que por atender las cosas del Señor descuidábamos a nuestros hijos porque estábamos sirviendo al Señor. Y eso es un mal que existe dentro de la iglesia. Y seguramente muchos querrán servir al Señor, pero nunca nuestro servicio a Dios debe ser un impedimento para no ser responsables en el cuidado de nuestros hijos. Yo diría, ¿en dónde está la sabiduría cuando nos dedicamos a cuidar a los hijos ajenos, sobre todo cuando son los hijos de la iglesia, y vamos y damos clases a los niños y descuidamos a nuestros hijos? ¿En dónde está la sabiduría? No hay nada de sabiduría. Y por último, punto número 4, una tercera causa es por omisión en la disciplina. Es decir, puede ser que mamá está en casa, papá trabaje y esté en casa, pero el hecho de que papá y mamá estén en casa y le dediquen tiempo a sus hijos, eso no significa que los estén disciplinando. Entonces, el cuarto punto es por omisión a la disciplina. Porque de nada sirve que los papás estén en casa si a la mera hora de necesitar disciplina no se hace. Por un lado existe la disciplina abusiva, ¿no? Hay una disciplina abusiva que es irracional. Eso es verdad. Pero eso no significa que debemos racionar, al contrario, yéndonos al extremo y no disciplinarlos. Entonces, el abuso infantil obviamente no es correcto y no debe existir obviamente en los hogares cristianos. Pero la disciplina no podemos quitarla de nuestros hijos.
¿Cuántos saben que no es fácil disciplinar a nuestros hijos? Y más cuando a veces tenemos que usar la varita. No es fácil. Pero dice un dicho, mejor llorar ahorita que llorar después. Es preferible disciplinar a nuestros hijos, que obviamente eso es otro tema, ¿eh? ¿Cómo debemos disciplinar a nuestros hijos? ¿Verdad? Porque a veces la vara es la primera opción, no, la vara debe ser la última opción. Y cuando estamos haciendo bien nuestro trabajo. Por eso yo creo que a veces cuando usamos la primera opción, la vara, entonces cuando podemos decir que es un abuso. Porque en vez de hacer nuestro trabajo y nuestra labor de educar a nuestros hijos, de enseñarles los caminos de Dios, lo queremos hacer con la vara. Y es cuando muchos nos equivocamos. Y muchas veces no se disciplina a los hijos por temor a lo que han dicho hoy en día los psicólogos. ¿Qué han dicho los psicólogos? Deja que tus hijos, ¿verdad?, tomen su camino y que ellos sufran sus consecuencias, pero no les disciplines. Eso es lo que enseña la psicología. Pero eso no enseña las escrituras. Otras veces no disciplinamos a nuestros hijos por temor a los propios hijos, por el chantaje de los hijos. Y no les hacemos nada. Entonces debemos de entender que Dios nos ha colocado en una posición de autoridad. Y Dios espera que ejerzamos esa autoridad para el bien de nuestros hijos. Si ellos no ven esa autoridad en casa, obviamente otros tomarán esa autoridad y van a dirigir a nuestros hijos, como muchas veces sucede. Si no lo hacemos en casa, alguien lo va a hacer en la calle. Y seguramente el que lo va a hacer en la calle no lo va a hacer en los mejores términos. Por eso termino diciendo, para terminar, si nuestros hijos andan mal, tenemos que evaluarnos en qué nosotros primeramente hemos fallado. Antes de decir si son los desgraciados, si son los malcriados, que no valoran lo que les da. Antes de decirles todo eso, primeramente tenemos que evaluarnos si nosotros hemos fallado. Si nosotros no hemos hecho nuestra labor. Y déjenme decirles que con esta evaluación así fácil y sencilla, obviamente yo saco a la conclusión que si yo hubiera sabido esto mucho antes de criar a mis hijos, bueno, pues ya mis hijos ahorita ya son adultos, ¿no? Hubiera sido diferente. Ese tiempo que yo le dediqué por justificar a servicio al Señor, se lo hubiera dado un poco más a mis hijos. Y hay muchas cosas que hubiera corregido, hubiera cambiado para educar a mis hijos. Muchos están a tiempo de poderlos corregir. Pues la mayoría de los que están aquí, pues ya tienen hijos grandes, a lo mejor ya es complicado. Pero como dije al principio, todo esto no cae en saco roto. ¿Por qué? Porque esto nos va a servir para ayudar a otros hijos, a nuestros hijos, para ayudar a otras familias que necesitan, y darles el consejo. Que en lo posible, ¿verdad?, no tomemos la filosofía del mundo, sino establezcamos el orden que Dios estableció. Y el orden es que la mujer, de preferencia, esté en casa cuidando, que no menosprecie ese orden. ¿Por qué? Porque el mayor tesoro que Dios ha dado a las mamás es el cuidado de los hijos. Y que valoremos a la luz de la eternidad, no a la luz del ahorita. Si queremos darle lo mejor ahorita a nuestros hijos o queremos darles eternidad a nuestros hijos. Y hay que sopesar eso. Amén. Padre, esta mañana queremos darte gracias. Señor, en primer lugar, para pedirte perdón, Señor, porque sí hemos fallado, Señor. No hemos sido padres sabios. Hemos tenido mucha flaqueza, Señor. Hay tantas cosas, Padre, que hubiéramos hecho diferentes, Señor. Y te pedimos perdón, Señor, porque no fuimos los mejores padres. O no fui el mejor padre, Señor. Mucho de lo que son mis hijos, Señor, es el reflejo de lo que no hice, Señor. Y al menos, Padre, en esta mañana no quiero
victimizarse. No quiero ser una víctima en esto, Señor. Simplemente tocar lo que me corresponde, Señor. Seguramente mis hijos son responsables en muchas cosas. Pero esta mañana nos toca ser responsables solamente en lo que a nosotros, Señor, nos toca hacer o dejamos de hacer. En aquello que omitimos, Señor, hacer con nuestros hijos. Y sé, Padre, que hay muchas cosas que fallamos, Señor. Pero yo creo, Señor, que nunca es demasiado tarde, Señor. Aun cuando veamos que nuestros hijos han crecido, cuando nuestros hijos, Señor, ya casi son independientes, Señor. Creo que podemos seguir influyendo en ellos, Padre, para bien, Padre. Por eso pedimos tu sabiduría, Señor. Pedimos tu guianza para saber cómo tratar con cada hijo, Señor, porque aún cada hijo es diferente, Señor. Cada hijo, Señor, debemos de tener la sabiduría y la manera de saberles llegar, Señor, para que nosotros podamos penetrar en sus vidas y en sus corazones, Señor, para que ellos puedan ver que les amamos, Señor, que ellos puedan tener confianza en nosotros y que nuestro deseo solamente es hacerles bien, Señor. Ayuda, te pido que tú puedas ayudar a cada familia aquí representada, Señor. A cada familia que no vino, Señor. Aquellas familias que tienen problemas con sus hijos, serios problemas, Señor. Esos hijos que están en peligro, Señor, que están en la calle. Hijos que andan en vicios, que andan con malas amistades, Señor. Que su vida peligra, Señor, por la forma en que viven, Señor. Y te pido, Señor, que tú puedas obrar, Señor, y puedas hacer un milagro, Señor. Perdónanos, Padre, por tanta flaqueza, Señor. Por tantos errores, Señor, que hemos cometido con ellos. Te pido que nos ayudes, Señor, en lo posible a enmendar esos errores, Señor. Poderlos corregir, Señor. Danos ese corazón, danos esa humildad, Señor, para reconocer nuestros males, nuestros errores, Señor. Y gracias, Señor, gracias por esta mañana, Señor. Gracias, Padre. Te honramos y te exaltamos en el nombre de Jesús. Amén.